Bienvenidos todos, Tachiajao, a esta nueva actividad de nuestra 16ª Semana en la Cultura China del Instituto Confucio Santo Tomás, ahora con el webinar Representaciones de China en América Latina en la ficción contemporánea. Aquí vamos a abordar la manera en que se representa China y los chinos en novelas publicadas en Latinoamérica a fines del siglo XX e inicios del siglo XXI. Aquí vamos a identificar un aumento de novelas que tiene a China como uno de sus temas principales, aunque de diferentes maneras, y vamos a abordar los temas recurrentes y las temáticas que ellos desprenden. ¿Y para qué está María Montt acá? Por supuesto, María Montt Strabucci, amiga de la casa de toda la vida, es profesora asociada del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, miembro del Centro de Estudios Asiáticos de la misma universidad, doctora por la Universidad de Manchester, magíster en Estudios Chinos de la Universidad de Londres y licenciada en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente directora alterna del Núcleo Milenio sobre Impacto de China en América Latina. Así es que, María, sabemos que estás acá, nos vas a hablar de tu último libro, es tu segundo libro, así es que estamos felices y honrados de que puedas estar acá con nosotros para contarnos un poco más de esto. Oh, muchas gracias, Carolina, por esa introducción. Para los que no saben, yo soy amiga de este Instituto Confucio porque yo fui directora ejecutiva del otro Instituto Confucio acá en Chile en esa época, en la Católica, así que nos conocemos desde los inicios, y en China, en Chile, en Viña, en Santiago. Así que estoy muy contenta de estar acá. De verdad me siento parte de la casa, así que agradezco mucho esta invitación. Y yo sé que es fome a veces los PowerPoint, pero voy a usarlo porque creo que para poder presentar y discutir las ideas que quiero hablar hoy día sirve mucho apoyarse en imágenes. Y especialmente vamos a ver ahí en las portadas de los libros. Así que muchas gracias a los que están acá hoy día. Pueden hacer preguntas si tienen, y si no, después yo les puedo compartir distintas cosas. ¿Ahí ustedes ven bien mi pantalla, Carolina? Perfecto. Perfecto, ya. Entonces voy a partir en honor al tiempo, voy a tomar la hora por si acaso, porque me puedo pasar hablando mucho. Esta presentación se llama Representaciones de China en América Latina en la ficción contemporánea, y estoy muy contenta de ser parte de esta Semana de la Cultura China que organiza el Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás, y sobre todo pensando en que son sesiones que quedan grabadas y que se pueden ver en el futuro, a pesar de que ahora estamos en vivo este 25 de septiembre del año 2024. Como decía Carolina, yo estoy ahora en un proyecto que está estudiando los impactos de China en América Latina, que se llama ICLAC, que tiene fondos de ANIT, y también estoy en otro proyecto donde estamos estudiando las identidades chileno-asiáticas, y muchas de las ideas de las cuales yo voy a hablar ahora están principalmente en mi libro, pero puede pasar que de repente voy a hablar de estos otros proyectos o de ideas que vienen de ahí, así que si eso les interesa después también, encantada de seguir conversando sobre eso hoy día, o si no en otro momento. Así que voy a partir hablando, o sea, o el principal libro del que voy a hablar hoy día es el que ustedes ven aquí a la izquierda, Representaciones de China en la cultura latinoamericana, entre 1987 y el 2016. Y ese libro está basado en mi tesis de doctorado y lo publiqué a fines del año pasado. Y antes de eso, publiqué en conjunto con dos académicas, Carol Chan y María Elvira Ríos, el libro Lo chino en Chile. Entonces, a pesar de que se publicó el libro azul primero y el rojo después, muchas de las ideas que yo trabajé en el primero, digamos, me sirvieron en mi aporte a este otro libro, Lo chino en Chile, y por eso quiero hablar un poquitito también de ese libro hacia el final de la presentación. Los dos libros están en inglés, lamentablemente. El libro Lo chino en Chile está traducido al castellano y esperamos poder publicarlo pronto. Y el libro Representaciones de China en la literatura latinoamericana no está en castellano, pero sí es de libre acceso y se puede descargar, así que después también podemos compartir el link donde lo pueden descargar si es que les interesa mirarlo, digamos, o poder leerlo. Ahora con la inteligencia artificial a veces se hace más fácil las traducciones. Entonces, en el primer libro yo abordo, o en Representaciones de China en la literatura latinoamericana, yo abordo la manera en que se representa a China
en novelas publicadas en América Latina por autores latinoamericanos. Entonces, no tomo, por ejemplo, o no uso la literatura que ha escrito la diáspora china o asiática en América Latina, a pesar de que ahí hay también un acervo muy, muy grande, incluyendo, por ejemplo, las obras que se publicaron en Perú por Xiu Cangwen. Por eso es algo que espero, o sea, yo sé que se está estudiando y espero que se siga estudiando. Entonces, lo que yo tomo son estas novelas publicadas en América Latina por autores latinoamericanos para explorar cómo lo chino, la idea de China, se usa para articular la idea de lo otro, para hablar de otras personas, como de otros, de esta figura del otro, y cómo la literatura permite romper esta idea del otro y hablar a veces de un nosotros. Entonces, cómo el imaginario que hay de China, la idea que hay de China, a veces puede ser una ficción construida desde el prejuicio y el estereotipo. Se voy a hablar de varias novelas que hacen esto de manera distinta. Si tuviese que dividir estos dos libros, en uno hablamos de representación, en el otro imaginario, en uno no, me enfoco en novelas, en el otro en producción cultural en general, y también en América Latina, en el primero, a un nivel más macro. No analizo todas las novelas latinoamericanas, pero un grupo grande, analizo en profundidad 9 novelas, 10 novelas en realidad, latinoamericanas, a pesar de que hay varias más. Y en el caso del segundo libro, el foco es en Chile. Entonces, uno puede ver que la temática de China se puede rastrear a fines del siglo XIX en el mundo hispanohablante de las Américas. Desde entonces, lo chino, lo asiático, va a ir apareciendo en la literatura, va a ir ampliando, va a ir creciendo, va a estar en cuentos, en poemas, en obras de teatro, en canciones que tienen protagonistas y personajes chinos, también en cómics, por ejemplo. Y después de 1949, cuando se establece la República Popular China, eh, a través del intercambio primero de persona a persona, no oficial, de no relaciones diplomáticas formales, y después con el establecimiento de relaciones diplomáticas formales, aparece otra serie de textos publicados en América Latina por gente que, la mayoría, no todos, pero la mayoría, gente que va a China y vuelve a América Latina y cuenta su experiencia de ver el proceso revolucionario chino y también encontrarse con la cultura china en, digamos, en su máxima expresión, por ejemplo, en la Ciudad Prohibida o en la Muralla China. Pero es posible ver que desde los años 80 y después de los 90 y ahora ya en el 2000 con más fuerza, ha comenzado a aumentar la cantidad de textos publicados sobre China, escritos por personas de América Latina que escriben sobre China libros de viajes, poesía, obras de teatro y también novelas. Y las novelas son ficción. ¿Ya? Y desde la ficción es posible ver cómo hay distintas herramientas o elementos por medio del cual se va apelando a distintas Chinas. Entonces, eh, dividí el libro en 3 capítulos, en el cual un primer grupo sitúa la narrativa en China misma, en el país geográfico, es decir, la historia pasa en China. Después, un segundo grupo de novelas trata sobre la presencia de China en América Latina, por ejemplo, a través de los grupos migrantes o los barrios chinos. Voy a hablar de esto después un poquito más en detalle. Y por último, un tercer grupo de novelas trata sobre las experiencias de viaje e intercambio entre China y la región. Eh, y después yo incluyo un epílogo donde abordo un par de novelas más que voy a mencionar, en donde se escapan un poco o más bien desde el viaje y el intercambio, toman una posición más bien global respecto de China. Si ustedes se fijan, en esta portada, eh, la parte rosada era la que la editorial usaba normalmente, pero yo pude elegir la fotografía del medio. Y la fotografía del medio es a partir de una exposición, es una fotografía de una obra de arte de una artista que se llama Beatrice Glow. Y me tocó encontrarme con esta obra. Si ustedes se fijan acá, la foto es la oficial, acá es la foto que yo tomé. Y me tocó entrar a una galería de arte así como buscando, iba a ver de hecho otra obra de arte de esa misma exposición y me encontré con esto y yo dije, eso
asiático y me acerqué y me di cuenta que hablaba sobre China y hablaba sobre el significado de China y había un libro que dice cómo llegaron, o sea, chinos llegaron antes que Colón y además un diccionario chino. Acá está el nombre de la artista Beatrice Glow y tiene una página web donde se pueden ver sus obras en mayor detalle. Entonces, yo me encontré con esto era al mismo tiempo que yo estaba haciendo mi investigación y dije, esto tiene que ver, digamos, con esta China que yo estoy viendo representada en la literatura. Entonces ella, en este libro, en este diccionario chino, ella explicaba que en el lenguaje castellano hay una enorme cantidad de usos de la palabra chino, desde la estructura gramatical, que se usa como adjetivo, como sustantivo, y para, digamos, distintos significados. Y ella incluye, por ejemplo, en este diccionario chino, tipos de usos de chino, como por ejemplo el chino para referirse al expresidente peruano, ¿verdad?, que acaba de morir, Fujimori, a quien era llamado el chino a pesar de ser de origen japonés, o el uso de la palabra chinita para referirse a este bichito de acá, que es una manera, digamos, común y que en el caso de Chile también se usa, ¿verdad? Entonces, ¿por qué parto con esta fotografía en la portada y por qué comienzo esta charla hablando de este diccionario chino y de esta exposición? Porque de alguna manera es un buen ejemplo para partir lo que yo estaba buscando en las novelas, es cómo se representa a China, cómo se muestra a China, qué tipo de elementos se están mostrando para hablar de China, qué cosas se repiten, por ejemplo. Y yo uso Latinoamérica, digamos, sin querer hacer que todo sea igual, pero creo que podemos encontrar patrones parecidos en distintos lugares de América Latina en estas novelas. Entonces, el primer grupo de novelas yo le llamé En China, porque la historia está situada en China. Entre ellas, La Escuela del Dolor Humano de Sichuan, del escritor peruano, mexicano, ahora está en México, Mario Bellatín, la novela La Mujer en la Muralla, del argentino Alberto Laiseca, y también una novela china de César Aira, que es la que se publica en 1987. En estas novelas, la historia está situada en China histórica. Entonces, en La Mujer en la Muralla, por ejemplo, ocurre en la dinastía Qin, y en una novela china es más bien en los 50 y avanza hacia los 80. Y después hay otra novela que les voy a mostrar, que es Un País Imaginado, el país imaginado que yo no hablé, o sea, yo no la analizo en profundidad en mi libro, pero que uno podría, o yo pienso que uno podría agrupar ahí, que trata sobre el fondo que es también situada en China, pero en el siglo XX. Y es una protagonista que está, digamos, creciendo. Yo no les voy a contar las historias, ¿ah? Porque me gustaría que leyeran algunas de estas novelas. Pero hay un caso, por ejemplo, que es muy interesante, que es el caso de la Escuela del Dolor Humano de Sichuan, que ustedes pueden ver acá en 3 portadas distintas, porque esa novela, me di cuenta, estudiándola, hay 2 ediciones distintas. En la primera edición hay nombres propios que son chinos y se hace referencia a China de manera explícita. Y en la segunda versión, que fue además la que yo leí primero, no aparece ninguna referencia concreta a China, excepto ciertas ideas, y que en el fondo hacen pensar como estas ideas uno las asocia a China a pesar de que no se esté hablando de China, con excepción de el título en donde aparece la palabra Sichuan. Entonces es interesante, especialmente este texto, porque sobre todo en este cambio de sacarle los adjetivos o los sustantivos, sacarle los nombres propios, eh, es capaz de mostrar cómo el lector, quien está leyendo, se imagina a China a pesar de que no se menciona China y que el título daba una pista. Entonces, esa pista permite que uno siga con esta idea de China. Y voy a volver a esta idea después. El segundo capítulo se llama, o se trata, digamos, sobre China en América Latina. Eh, y esta hace referencia a todas las novelas en donde hay referencia a las comunidades chinas en América Latina. En el caso
Un chino en bicicleta, de Ariel Magnus, de Argentina. La historia sucede en el barrio chino de Buenos Aires. En el caso de El mármol, de César Aira, que ustedes ven acá a la izquierda, la historia sucede en distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires también, y el protagonista es una persona china, digamos, o sea, un argentino y una persona china. Y por otro lado está Verde Shanghái y La Casa del Dolor Ajeno. Ambos suceden en México y ambos tratan sobre la migración histórica china a las Américas. Porque la migración china a las Américas ha sido muy invisibilizada. Últimamente se ha estudiado mucho más, sobre todo, por ejemplo, en Costa Rica o en México, pero todavía hay mucho desconocimiento sobre eso. Y en Verde Shanghái, por ejemplo, sucede en partes del barrio chino, pero la protagonista, y ahí digamos queda un poco la duda, no queda tan claro si es china o es mexicana o es una combinación de ambos, que también es una idea interesante de pensar cuando pensamos qué es lo chino en América Latina. Y por otro lado, La Casa del Dolor Ajeno, de Julián Herbert, aborda y usa muchas fuentes históricas. A mí me interesa mucho esa novela, me gusta mucho, porque toma fuentes históricas para contar una historia en forma de ficción, porque no tiene toda la información para contar la historia, eh, que trata sobre una horrible matanza de personas chinas a principios del siglo XX en México. eh, y las razones de esa matanza que fue finalmente dirigida hacia la comunidad china específicamente. Entonces, estas novelas, eh, y tal vez es un grupo de novelas que me gusta mucho, esta es una fotografía que tomé del portal de Cooperativa para la inauguración del portal chino que está en el barrio Meix y que se inauguró ahora en junio. Estas novelas nos hacen pensar cómo está presente la comunidad china en América Latina, cómo vive, en qué espacio se sitúa. Nosotros no tenemos un barrio chino en Santiago, pero sí tenemos muchos restaurantes chinos. Las personas que están en Santiago, por ejemplo, o en distintos lugares de Chile, de todas maneras han visto restaurantes chinos y también mall chinos, a los que voy a referirme después también. Y el tercer grupo de novelas trata sobre las experiencias de viaje, de intercambio entre China y América Latina, pero también sobre la presencia global de China. Entonces, estas obras sitúan las historias en China y a veces se mueven a otros lugares. Entonces, en el caso de El ombligo del dragón, gran parte mexicana de Jimena Sánchez Echenique, la mayoría de la historia o gran parte de la historia central sucede en China, y en el caso de los impostores, toda la historia sucede en China y un grupo de latinoamericanos que está en China resolviendo un misterio. Y en el caso de Shanghái, que ustedes pueden ver acá, parece como si fueran varios libros, tienen varios números, fue una serie de entregas que después el autor recopiló en una, que les voy a mostrar, y que es una historia que sigue todavía. Y en esa historia, en esa novela o en ese texto, digamos, la historia se centra en la ciudad de Shanghái, pero también ocurre en otros lugares en Asia, en otros lugares del mundo. Pero Shanghái es suerte como de espacio en torno al cual todas las historias circulan. Y además no solamente los espacios cambian, sino que también aparece Ziggy Stardust, de la canción de David Bowie, ¿verdad? De la película. Entonces aparecen clones, hay una como continua, como descentrar, digamos, las distintas cosas y personas que pueden suceder, pero Shanghái se vuelve este espacio interesante en torno al cual la historia sucede. Y es interesante pensar dónde está como este centro. Y aquí traigo una cita de una académica que plantea que desde el siglo XX ha cambiado mucho cómo se ha des, em, desenganchado o dislocado lo nacional, lo regional, lo étnico y las identidades en relación a los lugares. Y en ese contexto de cambio de movimiento,
hay nuevas preguntas sobre fronteras, sobre límites, sobre identidades, sobre lugares. Entonces, la razón por la que traigo esta cita, y que creo que es interesante como aparece en este libro específico, Shanghái, que yo les contaba, es que no porque haya un cambio necesariamente de localidades, de identidades, eh, no exista todavía diferencias de poder, hay privilegios, hay limitaciones, los medios por cuales se migra, por ejemplo, o hay movimiento, cambian, y eso se ve en este texto o en estos textos. Eh, y lo interesante es que en el año 2020 se publican, digamos, por un lado, la segunda edición de Los ojos de una ciudad china, que es la recopilación de todos estos nouvelles que yo les llamaba Shanghái. Después publica Viajar, el mismo autor, uruguayo, Gabriel Peveroni, publica Viajar no lleva a ningún sitio, y Martín Caparrós publica la novela Sin fin. Entonces yo les decía que la mayoría de las historias de Shanghái son en torno a la ciudad de Shanghái, pero es una ciudad de Shanghái que se proyecta a distintos lugares del mundo, no exclusivamente a América Latina, no exclusivamente a barrios chinos en otros lugares del mundo, sino que de alguna manera toma China y lo muestra presente en los distintos lugares del mundo a nivel global. Y eso pasa también, digamos, de una manera distinta en el caso de la novela de Martín Caparrós, que se llama Sin fin, en donde, digamos, digamos, y ahí tampoco voy a sin spoilers, pero también hay ahí una China, digamos, que está muy presente a nivel global. Entonces, de alguna manera, o más bien lo que yo vi en estos libros, es que un primer momento o grupo de libros sitúa las historias en China, es una ficción escrita en China. Después nos encontramos con esta China presente en América Latina, pero también nos encontramos con que los autores latinoamericanos escriben sobre el viaje a China, el ir y el venir, y después de una China que se proyecta a nivel mundial. Entonces, yo hablaba de 3 capítulos y de alguna manera esta China que se proyecta a nivel global, yo la abordo en el epílogo, pero es una suerte de continuación del tercer capítulo. Por eso no hablo de un cuarto capítulo, porque de alguna manera este movimiento en el cual están envueltas las historias también tienen que ver con el viaje, el ir, el venir, el cambio en las tecnologías, la inteligencia artificial como posibilidad de traducción inmediata, por ejemplo. No sé si ustedes han visto las nuevas tecnologías donde yo estaría hablando en castellano e inmediatamente la inteligencia artificial me tendría hablando en chino, por ejemplo. Entonces es interesante cómo estas novelas van tomando distintos elementos para referirse a China en América Latina. Y ahí es interesante pensar, digamos, por eh, por qué, digamos, autores en América Latina escribirían sobre China. Hoy no nos parece tan raro porque tenemos mucho intercambio con China, conocemos mucho más a China, por ejemplo, están los institutos Confucio hace 15 años y más, digamos, en Chile, por poner un ejemplo. Ahora hay mayor noción de las comunidades chinas acá, em, pero, pero no necesariamente todavía se percibe así. Entonces, la pregunta que yo me hago en el libro es ¿por qué se escribe sobre China? Y ahí uso un concepto de una autora que se llama Sara Ahmed, que plantea que en el proceso, que hay o sea, ella describe un proceso, digamos, que hay un momento en el cual uno reconoce a otra persona, por ejemplo, como un extraño, y que eso sucede en el proceso por medio del cual yo lo reconozco como un extraño. Es decir, yo estoy en una habitación llena de personas y entra alguien y yo digo, esa persona es un extraño. ¿Por qué esa persona es un extraño? Esa persona es un extraño porque no lo reconozco como un igual a mí o un igual a la sala en la que yo estoy. Eh, y eso, por ejemplo, hace muchas veces que esa figura extraña, esa persona extraña, es reconocido como un otro totalmente,
por distintas razones y por historias que llevan a que sea reconocido como un otro. Y desde esta idea, yo comencé a mirar o a leer de nuevo las novelas, estas novelas que había encontrado que eran hartas, que me gustaban, y ver qué es lo que estaban haciendo. Y estas novelas, de alguna manera, mostraban de distintas maneras, y no todas igual, y no todas bien incluso, pero mostraban por qué a los chinos y a las personas chinas se les reconoce como extraño, por qué no pertenece. Porque una cosa es que uno se reconozca como de manera distinta por cómo se ve, por ejemplo, pero también por prácticas, por costumbres, etcétera. Y al hablar de China, y esto, digamos, era como una de las ideas, estaban hablando de América Latina, no estaban hablando de China. Usaban a China, contaban historias sobre China, pero para hablar de América Latina. Estaban mostrando cómo en América, o algunas de ellas muestran cómo en América Latina se construye la figura del otro que no se reconoce como un igual y donde hay mucha historia de desigualdad, de racismo, etc. Entonces, estas novelas hacían cuestionar también qué es, o sea, así como muestra una definición de lo chino, por ejemplo, también hace a la persona que lee preguntarse, entonces, ¿qué define a lo latinoamericano? ¿Qué hace a una persona latinoamericana? Eh, y por qué uno va definiendo y uno va decidiendo como comunidad, como persona, quién pertenece y quién no. Porque, independiente de lo que nosotros pensemos a nivel individual, hay prácticas de exclusión de ciertos grupos extranjeros, de ciertos grupos que pueden ser personas chinas. El racismo, digamos, es algo que existe. Y con eso, digamos, les quiero volver a mostrar las portadas que yo les mostraba antes. Yo no me detuve en esto, pero les quiero mostrar esto después de presentar esa idea para ver de qué manera se está representando China en estas portadas. En el caso de la Escuela del Dolor Humano de Sichuan, en esta portada no queda tan claro cuál es la asociación con China. En este caso, hay una mujer que está sobre la muralla y una máscara que uno dice es realmente una máscara china. Se ve la muralla china al fondo. En este caso vemos un león y vemos una suerte como de evocación de una cultura tradicional china. Y uno también dice, bueno, ¿es toda la cultura china tradicional o no? Entonces, hay ciertas ideas que se transmiten a través de las portadas de los libros. Y lo que es interesante es que no necesariamente las portadas de los libros son realmente representativas de las novelas que están ahí. Entonces, por eso mi libro se llama Representaciones de China, porque hay muchas maneras de representar a China. Algunas basadas en estereotipos puramente o basadas en ciertos elementos que se vuelven a repetir para pensar en China, y en otros momentos se piensa en una China mucho más amplia, mucho más diversa, mucho más compleja, mucho más, digamos, tal vez más real y menos sujeta al estereotipo. Y con eso, digamos, quiero referirme un poco a este otro libro que habla de lo chino en Chile para tomar, digamos, estas ideas a nivel latinoamericano y bajarlo al caso de Chile, una suerte como de ejercicio de espejo. Pero la idea de lo chino, y por eso nosotros aquí llamamos lo chino, Chineseness, lo traducimos como lo chino y no como China, porque es una idea sobre los chinos. Y esas ideas sobre los chinos se manifiestan de distintas maneras. Por ejemplo, a principios y mediados del siglo XX, nosotros podemos ver que en Chile, esto es prensa de Chile, por un lado se ve una preocupación, o más bien sí, una preocupación por una amenaza que podría venir de parte de Asia, expresada de manera racializada y racista, donde aquí vemos, por ejemplo, un maltrato hacia una persona china que es representada de una manera estereotípica, que no tiene capacidad de defenderse, por ejemplo, pero al mismo tiempo nos encontramos con una idea de China a través del té, por ejemplo, en donde es un té, aquí ustedes pueden ver donde resalté, es un té exquisito traído directamente de la China.
Entonces el caballero le responde, sí, pues me alegra de ver té bueno, es decir, China asociado a la buena calidad, acá como vemos en este otro anuncio, porque en este caso es un anuncio, pero es también una, digamos, una, como se dice, una viñeta, en este caso es un anuncio para el gusto de los más exigentes, o sea, el té chino como algo muy sofisticado. Y eso es, digamos, lo que aparece en Chile en distintos momentos, que es esta dualidad entre China como una amenaza o mirada con sospecha, como podemos ver aquí en este como graffiti de la calle, pero por otro lado también como una posibilidad de comercio, como una oportunidad, como un lugar de una cultura exquisita, de una cultura refinada, y esa dualidad va a estar continuamente presente en distintas representaciones, que de alguna manera es lo que yo les comentaba respecto de los libros. Entonces, por un lado, esta dualidad. Otro elemento que es característico cuando uno ve las representaciones de China es que muchas veces los representan como personas que son incomprensibles porque no les puedo reconocer como una persona individual, o también como alguien que no puedo entender. Y que cuando yo cuento esto en el Instituto Confucio de la Universidad de Santo Tomás, donde hay gente que estudia chino, suena absurdo, pero si ustedes se fijan la cantidad de veces que aparece el término hablar en chino como sinónimo de no entender nada, es muy común y se usa continuamente. Y muchas representaciones de personas chinas son así. En esta imagen acá vemos una foto de un pantallazo de una teleserie que se dio en Chile, y en esa teleserie, que se llamaba La Colombiana, se celebraba mucho la multiculturalidad, había una colombiana, por supuesto, que venía a Chile, y distintos grupos migrantes, pero la manera de representar a la persona china en esa teleserie, ella no podía hablar bien castellano, y por eso ella no podía comunicarse bien. Y eso era algo que se repetía, a pesar de que esa actriz habla muy bien castellano y podría haber hablado en castellano perfectamente bien. Entonces, continuamente nos encontramos con representaciones de las personas chinas como silenciosas, como pasivas, como trabajadoras, y esto lo vemos continuamente. Y en este meme que circuló, digamos, eh, era interesante ver en relación al K-pop, por ejemplo, cómo la idea de lo chino también se asocia a una idea de Asia en general, y en el contexto del estallido social, no sé si ustedes se acuerdan que apareció en un estudio de Big Data el K-pop, entonces ahí hubo como una suerte como de ruido, que después se aclaró, pero al principio hubo mucha como risa al respecto. Entonces se hacía esta comparación de cómo los ve la hija que le gusta el K-pop, cómo los ve el padre o la madre, tal vez de otra generación, ¿verdad? Y cómo los ve el gobierno. Pero si ustedes se fijan, hay esta idea muy clara por ejemplo, de cómo los veo yo. O sea, esa idea está muy presente y al mismo tiempo nos vamos a encontrar con ejemplos que buscan interrumpir eso. Acá hay otro ejemplo de el tipo de representación de China, asociado a una marca también de mala calidad, por ejemplo. Porque este aviso podría simplemente decir hecho en Chile, consumo local, por ejemplo, que es consumo ético. Pero decir no en China, eh, digamos, no es necesariamente algo muy amable, pero que al mismo tiempo se pone y no se cuestiona necesariamente, porque no se ve como algo que pudiese ser discriminatorio. Pero al mismo tiempo uno podría decir, bueno, lo es, porque ¿por qué no en China? O sea, ¿qué es lo que pasa con China? Digamos, porque hay una asociación de una marca que es de mala calidad. Y eso, en los últimos 5, me atrevería a decir 10, pero 5 con toda claridad, ha cambiado totalmente. Los celulares chinos, los computadores chinos, las cámaras, la cámara de la cual yo le estoy hablando ahora es china, mi computador es chino, mi celular es chino. La calidad de los productos chinos ha cambiado mucho. Entonces también ahí hay otro elemento de cómo se posiciona la marca china, la idea de China a través de los productos. Y es ahí
donde el Tratado de Libre Comercio, para el caso de Chile, ha sido muy importante. Ha cambiado las prácticas del tipo de productos que se producen en Chile para vender en China, porque hoy más o sea, casi el 40% de todos los productos que se exportan desde Chile al extranjero van a China. La mayoría es cobre, lo principal es cobre, va creciendo el litio y también las cerezas y las frutas, pero la cereza es muy fuerte porque la cereza justo se produce para la llegada del Año Nuevo en China y es un regalo que es rojo, que es buena suerte, es redondo, también buena suerte, hay cantidad, también buena suerte y además la calidad de las cerezas que se producen, digamos, para un mercado muy exigente como el chino, digamos, han ido mejorando. Entonces, ¿por qué me doy una suerte como de desvío y dejé de hablar de las novelas, pero voy a volver a ellas? Es porque las novelas se publican en contextos muy específicos y se refieren a momentos muy específicos, a pesar de que las ideas que ahí se presentan, porque esto es literatura, no necesariamente están amarradas a la realidad. Pero cuando lo vemos en relación al contexto, vemos que empiezan a aparecer estas novelas de China que hablan de una China que va cambiando en su relación con América Latina. Entonces, por eso es relevante el Tratado de Libre Comercio, porque desde que se firma el Tratado de Libre Comercio y desde que aumenta el intercambio entre China y América Latina en el siglo XXI, han ido aumentando las novelas chinas, como veíamos, y también han ido variando los temas. Y esos temas también van asociados a los tipos de traslado, a la inmediatez del viaje a China, cuando viajaban en los años 50 o 60 personas desde Chile a China, José Venturelli, Olga Poblete, Carmen Lazo, Salvador Allende fue a China, también delegaciones comerciales, Pablo Neruda, hacían varias escalas en el camino. Y muchos de sus textos, por ejemplo, hablan de la escala en Moscú, después de escalas en Mongolia, para finalmente llegar a Pekín. Y eso es solamente el trayecto desde Europa a China. Y hoy uno con una sola escala puede llegar a China. Sigue siendo un viaje de 26, 28 horas, pero en la práctica China está mucho más cerca. Entonces, esa China más cerca también hace, y esa China con la cual hay un mayor intercambio comercial, también hace que uno empiece a ver a China o sea, o más bien que la presencia de China se empieza a notar más y también que uno la conoce más y empieza a ver mayor diversidad. Y al mismo tiempo continúan los estereotipos, que es lo que estas novelas nos mostraban. Eh, Cuando fue el COVID-19, las expresiones racistas, solo en Chile, voy a referir solo al caso de Chile, las expresiones racistas que aparecieron fueron muchas, del tipo de cosas que comían las personas chinas, de flyers que decían que las personas chinas se fueran, de personas chinas que recibieron insultos en la calle, de personas que se veían chinas y recibían insultos en la calle, el acusar de que el virus era chino, cuando lo que era real era que el caso cero del coronavirus fue identificado en China hasta ahora, pero los virus no tienen nacionalidad. Entonces, por más que ha aumentado el intercambio, todavía en momentos de crisis se vuelve a los estereotipos tradicionales y al racismo, a la asociación de China como una amenaza y a profundizar esta idea de que son otros. Entonces estas novelas, y aquí yo me estoy refiriendo a hechos concretos, digamos, históricos, pero estas novelas desde la ficción reflexionan sobre esto mismo. No hablan necesariamente del COVID directamente, pero sí hablan de la manera de excluir a las personas, de definir a las personas como otras, de la discriminación que hay en América Latina hacia personas chinas. Y es interesante porque al mismo tiempo, y esto es COVID, pero después del COVID, nosotros hicimos una encuesta en el año 2023 en nuestro proyecto y las palabras que más aparecen, digamos, en esta encuesta que ahora vamos a repetir en octubre de este año, las palabras que más se asocian a China son comercio, potencia, comunismo, tecnología. Y es interesante porque
porque estas, y AliExpress, es interesante ver también si es que eso va a cambiar. Pero ver cómo la relación con China está muy mediada por la dimensión comercial, en la medida que también hay una relación comercial fructífera. Eh, Porque, digamos, esa novela de Julian Herbert que yo les mencionaba, en donde se atacaron y mataron a más de 300 chinos, fue en base, digamos, a un ataque directo a comerciantes chinos, en un momento de crisis. Es decir, en un momento de crisis podemos ver que se vuelven a repetir las amenazas hacia personas chinas. ¿En qué contexto la mayoría de las personas tiene contacto o interacción con personas de China o ascendencia china? Son los mall chinos. Y probablemente casi todas las personas de Chile o han entrado a un mall chino o han estado cerca de un mall chino o de un restaurante chino. Entonces, es posible ver que con este gran aumento de mall chinos, porque incluso en pueblos más pequeños nos encontramos con mall chinos, está aumentando la interacción entre personas chinas y personas que viven en Chile. Hay segundas o terceras generaciones que se identifican tal vez como chilenos-chinos o no. Digamos, eso también es algo que estamos estudiando. Y eso va a impactar en la manera en que se piensan las identidades y también la manera en que se piensa la comunidad, porque estos molchinos están en todas partes. Algunos se llaman molchinos, otros tienen otros nombres, y al mismo tiempo también uno empieza a ver en la prensa que hay ocasiones en las cuales se ataca a los molchinos y se critica a los molchinos eh, por un tipo de o competencia desleal o por no cumplir con el marco legal o por no tener el correcto etiquetado, pero lo interesante ahí es que la responsabilidad de ello no necesariamente, o sea, obviamente lo que hace un vendedor que es ilegal está mal, pero quien tiene la responsabilidad de revisar eso es el marco legal chileno. Entonces es interesante ver también a quién le cae qué responsabilidad en términos de cómo se presentan, digamos, las distintas situaciones y cómo se resuelven los distintos conflictos. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con estas novelas hablan de distintas maneras de China, con historias en China, con historias en América Latina, con historias de viaje, con historias de intercambio, pero de distintas maneras nos muestran que muchas veces lo chino se reconoce como otro, como algo distinto, como algo diferente, pero no diferente como algo que me interese, sino como algo diferente que siento ajeno a mí. Y al mismo tiempo, también estas novelas nos muestran cómo lo chino es también parte de nosotros, porque muchas personas en Chile tienen padres chinos, abuelos chinos. Hay una migración histórica en Chile, sobre todo en el norte de Chile, que hace que mucha gente tenga abuelos o bisabuelos chinos y parientes en China. Y desde esa posición es mucho menos ajena. Y eso también está presente en las novelas. Y por eso las novelas son interesantes, porque nos hacen pensar la manera en que nos relacionamos con los chinos y también la manera en que nos relacionamos con nosotros mismos y cómo nos pensamos a nosotros mismos. Y con eso voy a terminar. Espero que se haya entendido. A veces soy algo confusa al hablar, me entusiasmo, pero yo espero, digamos, que les haga sentido el pensar en, eh, en la manera en que la ficción nos permite reflexionar y acercarnos a otros espacios, a otros lugares, a otras comunidades y de qué manera lo hacemos. Claro que se entendió, pues, María. Muchísimas gracias por tu exposición y por, en realidad, ampliaste tanto el rango y uno va como reconociendo distintas cosas. Te agradecemos dar este foco y transmitirnos también todo lo que tú pudiste averiguar en tu estudio, en tu investigación por tu tesis y por este libro que acabas de publicar. Me fueron acordando tantas cosas. De hecho, tú fuiste la primera persona que me dijo, nunca le hagas una pregunta a un chino que te tenga que responder que no. En eso de que para los chinos no es correcto decir que no, entonces siempre te cambia la pregunta, me dijiste, porque te van a responder que no, no te quieren responder que no. Pero los chilenos hacemos lo mismo. Hagamos Sí, un asado, sí, claro. Nos ya, vemos, po, sí. Y nadie te dice que no. es Si yo te verdad. invito a comer y te digo, Carolina, ven a comer a mi casa,
Tú jamás me dirías que no. Toda la razón, eso es verdad. Oye, mira, hay algunas preguntitas que te voy a hacer. Mira, acá por ejemplo dice, nombraste muchos libros en tu exposición. ¿Cuál de ellos nos recomiendas leer? Yo tengo uno me gustan todos, en sus distintos como matices me gustan todos, pero Verde Shanghái de Cristina Rivera Garza, escrito, publicado en México, está en castellano, es un libro para, digamos, pensar a las comunidades chinas y cómo son parte de México, digamos, esta comunidad como muy, muy invisibilizada, y también La Casa del Dolor Ajeno, que también sucede en México, me fui a México para esto, de Julián Herbert, sobre todo porque, de hecho, tanto Julián Herbert como Cristina Rivera Garza usan fuentes históricas, usan el archivo histórico para reconstruir estas historias desde la ficción. O sea, no están diciendo que esto fue lo que, porque en historia uno lo que hace es trabajar con las fuentes para entender lo que pasa, uno las interpreta, etcétera. La ficción te permite escribir lo que tú quieres, pero ambas usan las fuentes y te permiten entender, tal vez desde una parte emotiva, también el dolor que se sufrió, digamos, en distintos momentos y que sufre la comunidad china. Hay hartas novelas que recomendaría en realidad. Ya, pero con esas dos te agradecemos. Mira, acá hay otra que yo creo que está un poco relacionada con lo que estabas diciendo por el tema de la ficción. Dice, ¿cuál de las representaciones no reales de China pudiste apreciar en las novelas y cuál fue la que más te llamó la atención? Un poco lo que decías tú, que es como una imaginería. La gente se imagina China de cierta manera, no tiene por qué ser así. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Mira, algo que me llamó mucho la atención es que en una de las novelas hablaban y describían plantas de China. Y describían plantas de China, una lista larga de plantas chinas, y yo digo, mientras lo leía, lo leí, ya, terminé el libro, y después lo volví a leer, porque leía cada párrafo, cada frase, lo daba vuelta, etcétera, y me empiezo a dar cuenta que en esa lista de plantas chinas, había plantas latinoamericanas que no podían estar en China. Entonces, empecé a leer ese libro de otra manera y, por ejemplo, cuando hablaba de comida china exquisita, hablaba de productos también latinoamericanos. Y era interesante porque tú estabas leyendo sobre China y tú decías, oh sí, China, 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 y de repente lo leías de nuevo y tú decías, no, pero si esto es latinoamericano, esto es americano, así, tipo chocolate, tipo tomate, tipo frutilla, como todos los productos que nosotros sabemos, digamos que estaban en América cuando llegan los españoles, ¿verdad? Y que llevan estos productos a Europa. Y estaban en China en estas novelas en el periodo de la dinastía Qin. Entonces también hacía un poco como el ejercicio inverso, digamos, respondo a tu pregunta al revés. Lo que hacía, no, en el fondo, no solamente construía este imaginario de China, sino que te presentaba todo este imaginario de China y de repente te das cuenta, no, no, esto es todo inventado. ¿Por qué? Esto es latinoamericano. Entonces era interesante ver como el ejercicio al revés. O por ejemplo, que todas las personas chinas eran buenas para meditar, por ejemplo, y todas las personas chinas muy tranquilas y muy pacientes, o muy, sobre todo muy tranquilas, por ejemplo. Y uno de repente conoce gente china que es lo más acelerada que hay y rápida y eficiente y mueve todo. O sea, no necesariamente son todos contemplativos, porque y eso es interesante del estereotipo, porque no es que no haya gente contemplativa en China, no es que eso no exista, lo que pasa es que no es lo único que existe. Y eso es lo interesante de pensar el estereotipo, que el estereotipo puede estar basado en algo que existe, pero que no es lo único y que no es lo que define a esa persona. Entonces yo creo que por ahí, digamos, como para responder. Excelente. María, quiero agradecerte tu tiempo. Están preguntando acá por tu libro. ¿Cómo lo Ah, pueden acceder? es que tengo el link, ¿eso es en Facebook? ¿Por Esto dónde está por lo...? Zoom y por Facebook. Que puedes escribirlo en el chat de acá y nosotros después lo traspasamos a Facebook. Mira, a ver, aquí tengo el link. Déjame ver que sea el link correcto porque me pasa que en este tipo de cosas siempre pongo el link mal. Acá está. Aquí lo tengo. Ahí está el link y de ahí se puede bajar de manera gratuita. Así que eso es mucha suerte.
porque la editorial elige un libro al año para poder bajarlo de manera, para que un libro sea de acceso abierto, y tuve la suerte de que fue el mío, así que ¿En serio? por favor se puede bajar, lo pueden bajar todas las veces que quieran, lo pueden compartir, es gratis. Hay que bajar el PDF y listo. Así que eso es una muy buena cosa que también me tiene muy, muy contenta. ¡Ay, maravilloso! Muchas gracias entonces por compartirlo con nosotros. Y bueno, agradecerte nuevamente tu tiempo, agradecer a todos los que nos acompañaron hoy, a los que van a ver este webinar después. Como saben, esto queda inmediatamente en nuestro muro de Facebook y a partir de un par de días más en nuestro canal de YouTube, todo Confucio UST. Así es que muchísimas gracias, María, de nuevo, nuestra querida amiga, por estar con nosotros y compartirnos todo tu conocimiento. No, muchas gracias por la invitación y que les vaya muy bien en esta semana de la cultura china. Muchas gracias. Bueno, aprovechamos entonces de dejarlo invitados mañana al Seminario de Medicina Tradicional China, que va a ser presencial en Santiago, en Agustinas, 19:20 a las 11 de la mañana. Van a exponer Luis Pedrero, Lucas Estrella, Sebastián Reyes, John Espinosa, cuatro exponentes de cuatro instituciones de la medicina tradicional china muy importantes en Chile, así es que todos bienvenidos a las 11 de la mañana. Todos nuestros datos en las redes sociales. Muchas gracias, María, y gracias a todos quienes nos acompañaron. Gracias, Un chao. abrazo, hasta la próxima. Zaijian. 再见。